mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Hermano Marcelito, Dios te bendiga grandemente, mi amado hermano, y estamos listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano. Gracias, Pastor Raúl. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide. Es un placer para mí estar con ustedes. Es un honor estar con ustedes esta noche de oración. Agradezco la oportunidad que me dan los hermanos para llevarles este mensaje. La palabra de Dios para esta noche se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago, capítulo 1, verso 2. ¿Qué nos dice la palabra? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados hermanos, desde finales del año 2019, nuestra vida sin duda ha cambiado. La pandemia modificó muchas costumbres que hasta ese minuto quizás pasaban desapercibidas por nosotros, como por ejemplo el simple hecho de saludarnos, de abrazarnos y estrechar nuestras manos. Todo eso cambió. La pandemia, hermanos, afectó nuestra historia personal y también afectó nuestra historia colectiva. En este minuto son muchas las preguntas que se nos pueden venir a la cabeza. Son muchas las preguntas que pueden surgir. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo no podemos reunirnos en un servicio de adoración? ¿Hace cuánto tiempo no podemos vernos, no podemos visitarnos? ¿Hace cuánto tiempo no podemos ver a nuestros familiares? ¿Hace cuánto tiempo no nos podemos desplazar dentro de la ciudad como lo hacíamos antes? Sin duda, este tiempo ha sido duro. El estar confinado en nuestras casas, además trajo una serie de problemas. Relaciones matrimoniales fracturadas o en vías de fracturarse. En Chile la estadística del consumo de alcohol también aumentó. Han surgido una serie de problemas psicológicos debido al encierro. Muchas empresas enviaron a sus trabajadores a trabajar desde sus casas y con esto, lo que antes de la pandemia parecía ser agradable, se transformó en desagradable, ya que en muchos casos las jornadas laborales se extendieron más de lo permitido. Muchas otras empresas cerraron sus puertas y despidieron a los trabajadores, lo cual también provocó un aumento de los problemas económicos de las familias. La vida de nuestros hijos también se vio afectada. Ellos también han tenido que modificar, por ejemplo, su forma de educarse, la cual ya no es en una sala de clases, sino que ahora es a través de un computador. Tampoco ellos han podido ver a sus compañeros. El mundo de ellos, nuestro mundo, se ha circunscrito cada vez más a los límites de nuestra casa. Desde el punto de vista de la salud, la pandemia también trajo mucha enfermedad grave, hospitalizaciones prolongadas. Cada uno de nosotros hemos tenido o hemos conocido a algún pariente, amigo, hermano que ha fallecido a causa del virus. Los hospitales colapsaron o están por colapsar. Los tratamientos de muchas otras enfermedades tuvieron que posponerse. El personal médico se encuentra fatigado y lo sigue estando. En los noticieros escuchamos día a día malas noticias, segundas olas, terceras olas. Sin duda, ha sido un año en el cual hemos estado expuestos sucesivamente a noticia tras noticia, a tribulación tras tribulación. No quiero deprimirlos con lo que acabo de decir. Ahora viene lo bueno. En medio de todo esto, ¿qué nos dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si cualquier persona no cristiana escuchara esto, y teniendo además en cuenta el contexto que he mencionado respecto a la situación mundial que estamos viviendo, quizás no entendería mucho. Más bien podríamos decir que no entendería nada. Lo primero que se preguntaría, ¿cómo Santiago me pide sumo gozo? Si perdí mi trabajo, me enfermé, caí al hospital, falleció un pariente, tengo problemas económicos, estoy encerrado sin poder trabajar y no recibo ayuda de los organismos que deberían ayudarme.
Para entender esto, hermanos, escudriñemos el texto bíblico, abramos nuestro corazón, nuestra mente y veamos lo que Santiago quiere decirnos. Lo primero que debemos saber es que esta epístola en su origen está escrita a todos los hermanos de la iglesia de Jerusalén que habían salido al exilio durante la persecución de Herodes. Y como también sabemos, muchas iglesias comenzaron a tener persecuciones incluso del mismo pueblo judío. Los hermanos se vieron en la necesidad de salir de Jerusalén y al hacer esto comenzaron a pasar necesidades, comenzaron a pasar hambre, vivían en la pobreza, eran explotados por su condición social. Día a día llevaban sobre sus hombros todas las secuelas que acompañan a la precariedad social. La situación que acabo de mencionar, ¿no creen ustedes que también es perfectamente aplicable a lo que estamos viviendo en estos días? ¿No creen que es perfectamente aplicable a nuestra realidad? Hermanos que deben emigrar a otros países buscando mejores oportunidades para vivir junto a sus familias. La misma pandemia ha traído un sinnúmero de tribulaciones similares a las que vivían los primeros cristianos: el exilio, necesidades económicas, pobreza, hambre, enfermedad, precariedad social. Por tanto, hermanos, el mensaje de Santiago, este mensaje que fue escrito hace muchos años atrás, es perfectamente aplicable también a nuestros días. Santiago también nos está escribiendo a nosotros. Y en este contexto, Santiago dice: hermanos míos, yo soy uno de ustedes y conozco sus dolores. Sé de la situación que ustedes viven día a día. Santiago está hablando a los hijos de Dios, tanto a los primeros miembros de la Iglesia de Cristo, como a nosotros mismos también. Y al señalar la palabra hermanos, inmediatamente se está poniendo a un mismo nivel que los cristianos que están sufriendo. Hermanos míos, yo les escribo porque sé lo que están pasando. Yo sé lo que ustedes viven día a día. Luego, en el mismo versículo, Santiago señala: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí, hermano, debemos hacer un alto con el objeto de preguntarnos qué es el gozo. El gozo, hermanitos, es parte de los frutos del Espíritu según la carta de Gálatas en el capítulo 5, verso 22. Esto significa que su fuente es espiritual. Por lo tanto, se produce internamente y opera en nosotros independiente de las circunstancias que estemos viviendo, sean estas buenas o sean malas. Debemos tener claro que el gozo no es sinónimo de alegría o felicidad. Para entender de mejor manera el significado de gozo para un cristiano, veamos algunos ejemplos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 2. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Yo se los voy a leer. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Para entender el contexto de este versículo debemos mencionar que los hermanos de Macedonia estaban pasando una gran prueba de tribulación. Los de Macedonia eran hermanos extremadamente pobres, pero Pablo no deja de sorprendernos cuando señala que dentro de toda su precariedad, dentro de toda su pobreza, dentro de todas sus necesidades, dentro de toda su tribulación, en sus espíritus abundaba el gozo. Abundancia de gozo, hermanos. Aquí debemos resaltar que el gozo no depende de la circunstancia. Si nos queda alguna duda, para entender de mejor manera el gozo cristiano, veamos otro ejemplo. ¿Se recuerdan de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo? Esto se describe en Hechos 16, versos del 23 al 25. Hechos 16, versos del 23 al 25. ¿Qué nos dice el texto, la palabra? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Analicemos este pasaje, hermano. Parte señalando que los azotaron mucho. Los cuerpos de Pablo y Silas, lo más probable es que hayan estado sangrando. Deben haber estado molidos después del azote. Además, el texto dice,
pusieron sus pies en el cepo. ¿Y qué era el cepo, hermano? Bueno, este era un artefacto diseñado para sujetar, retener o inmovilizar a una persona, y consistía en 2 tablas con un espacio en cada lateral, y ahí se ubicaba la parte inferior de la pierna. Con esto el preso no podía escapar. Luego la palabra nos dice que los pusieron en el último calabozo, en el de más adentro. ¿Se imaginan cómo debe haber estado este calabozo? Totalmente oscuro, sucio, lleno de ratas. Y luego, añade el texto, estaban cantando y orando a Dios. Y los demás presos los oían. Me gustaría saber lo que estaban pensando los demás presos respecto a Pablo y Silas. Después de todos los tormentos que pasaron. Después de saber que fueron azotados por mucho tiempo, terminaron orando y cantando a Dios. Sin duda, debieron quedar asombrados de la fe y el gozo que emanaba del corazón de Pablo y Silas. Hermanos, nuevamente vemos que el gozo no depende de las tribulaciones que estemos pasando. En este caso fueron tormentos físicos. Un tercer ejemplo lo tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y como sabemos, en esta carta se escribió bajo el mandato y persecución a los cristianos por parte de Nerón. Todos recordamos las atrocidades que se cometieron con los cristianos en dicha época. ¿Y qué nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los hermanos de Asia estaban siendo afligidos con diversas pruebas, pruebas de fuego. Eso también lo reafirma Pedro en el capítulo 4, verso 12, cuando menciona: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Pero aquí viene algo importante, algo que debemos destacar, algo que nos debe llamar a una profunda reflexión. La pregunta es: ¿cómo estaba el corazón de los hermanos de Asia? La respuesta, hermano, la encontramos en el versículo 8. ¿Qué nos dice? ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, estos cristianos no conocieron a Jesús, nunca lo vieron. Solo supieron de él por el testimonio de los apóstoles. Y aquí vemos otro punto importante. ¿Y cuál es este punto? La importancia que fue el testimonio de los apóstoles. Volviendo al verso 8. ¿Qué hicieron estos cristianos? Creyeron en él, lo amaron con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable, hermanos. Un gozo que no se puede explicar. Volvamos nuevamente a Santiago y recordemos lo que nos dice en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, hermanito, nos llama a enfrentar nuestras pruebas con sumo gozo, abundante gozo, glorioso gozo en nuestro corazón. La pregunta que a cualquier persona le surgiría luego de escuchar estos 3 textos bíblicos que acabo de mencionar es: ¿cómo Santiago puede decirle a los cristianos tener por sumo gozo? ¿Cómo Santiago puede decir esto a sus hermanos que están siendo perseguidos, que están pasando hambre, que están hablando mal de ellos, que están llorando, que están pasando un sinnúmero de necesidades? Hermanos míos, tengan gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sin duda, la respuesta la encontramos en la gran sabiduría de Santiago. Él no fija su mirada en la prueba, por más dolorosa que ésta sea, sino más bien dice que vean estas pruebas como una oportunidad para madurar y crecer espiritualmente. El gozo cristiano no depende de las circunstancias que nos pone la vida en el día a día. Puedes estar encarcelado, puedes estar en absoluta pobreza, puedes estar enfermo, pero el gozo del Espíritu Santo no lo quita nadie de nuestro corazón, hermano. Hermanitos, volviendo ahora a nuestra realidad. Si enfrentamos las pruebas, si enfrentamos nuestras tribulaciones con gozo, también podemos tener beneficio de aquellos. ¿Y cuáles pueden ser estos beneficios? Primero,
¿Qué podría suceder con nuestras vidas cuando estamos en tribulaciones? Cuando estamos en pruebas o en dificultades. Las pruebas, hermanos, nos perfeccionan, nos hacen madurar espiritualmente. Y aquí el nexo lo tenemos que hacer con Santiago 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas inevitablemente nos irán transformando en personas perfectas y cabales. Pedro también lo dice en su primera carta, capítulo 5, verso 10. ¿Y qué nos dice? En medio de nuestros padecimientos, Dios nos perfecciona, Dios nos afirma, Dios nos fortalece y establece. Para finalizar este punto, veamos también lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, del versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, la prueba, hermano, nos dará firmeza para soportarlo todo. Y con esto también estaremos desarrollando, se estará produciendo nuestra paciencia. Santiago también lo menciona, lo vimos hace un momento atrás, y que nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Segundo beneficio, hermanos, si las pruebas las enfrentamos con gozo, Dios nos consolará, Dios nos sanará, Dios nos dará paz en medio de la prueba. Hermanos, mientras estamos en la prueba, Dios no nos deja solos. Dios nos ama y está en control de todos. Pablo nos deja claro esto en su segunda carta dirigida a los Corintios, en el capítulo 1, del verso 3 al 4, que nos dice: Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como vemos, el apóstol nos dice al comienzo del verso 4 que el Señor nos consuela en la tribulación, y luego nuevamente nos dice que somos consolados por Dios al finalizar el versículo. Lo repito de nuevo, hermanos, Dios no nos deja solos, Dios nos ama. Tercero, debemos enfrentar las pruebas con gozo, para que también nosotros podamos consolar a otros. Pablo nos dice esto en el mismo verso 4. Si usted, hermanito, ha sido consolado por Dios, usted ha sido firmado por Dios y establecido por Dios, lo invito también a consolar a otros hermanos que puedan estar afligidos, llorando, sufriendo, tal vez en medio de una necesidad, como lo pudo haber estado usted o como lo pudo haber estado yo. Y en esto no debemos complicarnos. Puede ser tan fácil como un llamado telefónico, un mensaje de texto, animar a su iglesia en estos tiempos, tiempos que, como ya lo dijimos, son difíciles, ya que muchos hermanos se están alejando de Dios. Hermano, usted no se imagina el impacto que puede provocar una llamada telefónica suya a otro hermano que quizás se esté alejando de la iglesia. Dios nos llama a cuidarnos entre todos, a preocuparnos unos por otros, a fortalecernos entre todos. Benditos los hermanos que se dedican a consolar, dar ánimo y fortalecer a otros hermanos más débiles. Benditos los hermanos que lloran con los que lloran, que sufren con los que sufren, que escuchan al afligido, que comparten en la alegría y por sobre todo que comparten en la dificultad con los demás. Benditos los hermanos que cuidan al pueblo de Dios. Benditos los hermanos que nos han alimentado espiritualmente hace ya casi un año, todas estas noches de oración. Benditos los hermanos que han orado por todos nosotros. Cuarto beneficio, hermano. Las pruebas nos ayudan a confiar en Dios, a depender de Dios, a depositar nuestra confianza en el Señor y no en nosotros mismos. Dios en todo momento está en control de nuestras vidas. Veamos lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta, dirigida a los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí vemos que Pablo perdió toda esperanza. Dice el versículo 8, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Incluso señala que perdió la esperanza de conservar la vida. Luego en el verso 9 nos dice que tuvieron sentencia de muerte. Pablo está diciendo, vamos a morir. Pero acá viene el propósito que debemos aplicar a nuestra vida. Y esto es que no debemos confiar en nosotros mismos, sino que en Dios. Un quinto y gran beneficio, hermanos, es que cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo una tribulación, cuando estamos siendo probados, estamos participando de los padecimientos de Cristo nuestro Salvador. Esto lo dice Pedro, capítulo 4, verso 13. Voy a partir del verso número 12 leyendo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí vemos que el verso 13 comienza con la palabra gozo y termina con la palabra alegría. Hermanos, el cristiano debe tener gozo toda su vida. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a confiar en Dios, a depender de Dios. Por eso debemos enfrentarlas con sumo gozo, como nos dice Santiago. Dios nos libró en el pasado, Dios nos libra en el presente y también nos librará en el futuro. Dios guarda nuestra entrada y también guarda nuestra salida. En conclusión, hermanos, Santiago nos dice que debemos enfrentar las pruebas con sumo gozo. Y en medio de las pruebas, hermanos, Dios nos perfecciona, nos hará madurar. En medio de las pruebas, Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Dios nos ayudará a consolar a otros hermanos que estén en tribulación. Y lo más importante, aprenderemos a confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Finalmente, hermanos, participamos de los sufrimientos de nuestro Salvador. Hermanitos, para finalizar, reflexionemos un poco, preguntémonos un poco cuando estamos siendo probados, ¿cuál sería nuestra reacción natural? Tal vez nos cerraríamos y esto no nos dejaría ver más allá del problema. La segunda prueba que nos surgiría entonces es ¿por qué me pasa esto a mí, Señor, si quiero hacer las cosas como tú me dices? Quiero ser obediente, Señor, soy temeroso tuyo. En este contexto, nuestra fe no debe debilitarse. Debemos estar firmes, teniendo presente siempre que la oración de fe nos da sabiduría. La oración de fe sana al enfermo. Con la oración de fe el Señor levanta al enfermo. Con la oración de fe el Señor perdona al enfermo. Ninguna prueba al comienzo es agradable, hermano, pero por más desagradable que ésta sea, a pesar de lo mal que lo estemos pasando, no pensemos en el principio. No perdamos nuestro tiempo en preguntarnos o lamentarnos. No nos desgastemos en pensar ¿por qué a mí, Señor? Por el contrario, enfoquémonos en el final de la prueba, tal como Santiago nos dice. Mientras estemos en medio de la prueba, el Señor está trabajando en nosotros. Aunque no nos demos cuenta, aunque no lo percibamos. ¿De qué manera lo hace? Esto ya lo mencioné, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. El Señor nos está perfeccionando, Él nos está afirmando, Él nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. Hermanos, ¿cómo fue el comienzo de la prueba para José? Horrible, ustedes lo saben. Sus hermanos le tenían envidia, lo arrojaron en un pozo, lo vendieron como esclavo. ¿Cómo fue el final de su prueba? Sanador. Dios nunca lo abandonó. ¿Cómo fue el principio de la prueba para Job? Hermano, Job perdió su casa, sus animales, a sus hijos, su salud física. Hablaron mal de él. Hermano, Job lo perdió todo. ¿Cómo fue su fin? Misericordioso y compasivo. ¿Cómo fue el comienzo de la prueba para Ruth y Noemí? Una familia destrozada por la tragedia. ¿Cómo fue el final de su prueba? Restaurador. Pensemos ahora en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo fue su prueba? ¿Y cómo fue su término? Glorioso. La invitación que les hago, hermanos, esta noche es que mientras estemos pasando por pruebas, no nos enfoquemos en el principio. Con humildad y paciencia enfrentemos todo lo que Dios nos envíe. No nos cuestionemos por qué a mi Señor. No perdamos nuestro tiempo en esto. Si estamos débiles,
pidamos sabiduría a lo alto, pero pidámosla con fe para soportar la prueba. Mientras dure la prueba, el Señor nos afirma, el Señor nos fortalece, el Señor nos establece. ¿Qué pasará al final de la prueba? Veamos lo que Santiago nos dice en el capítulo 5, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al final de la prueba, el Señor fue misericordioso con José, Job, Ruth y Noemí, por citar los ejemplos que mencioné delante. Y si nosotros enfrentamos con sabiduría cada prueba que el Señor nos envíe, ¿cómo será Él con nosotros? Hermanos, para finalizar, sigamos creyendo de corazón. Dios nos escuchará. Pidamos con fe y Dios nos ayudará dentro de la prueba que estemos pasando. Pero lo más importante, hermano, es que siempre, siempre debemos aceptar la voluntad del Señor. Que el Señor los bendiga. Oremos. Busca